Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Vamos cerrando este ciclo sobre la intervención de Estados Unidos en América Latina, aunque todavía nos faltan algunos episodios sumamente importantes. Hoy vamos a dedicarnos a Nicaragua. Vamos a conocer la dictadura de la familia Somoza, que estuvo vigente entre 1936 y 1979, y después la forma como esta cayó dentro del episodio correspondiente a la Revolución Sandinista del año 1979. El origen de la dictadura se remonta a la ocupación de Estados Unidos en Nicaragua entre 1912 y 1933, periodo durante el cual Estados Unidos organizó y entrenó una fuerza militar llamada Guardia Nacional de Nicaragua, que estuvo particularmente adiestrada para ejercer fuerza y para restringir y también para punir a la población civil que se levantara o que fuera en contra de las medidas tomadas por el gobierno. El jefe de esta fuerza era Anastasio Somoza García, quien en 1936 dio un golpe de estado y tomó el poder. Así comenzó la dinastía familiar. Esta dinastía constó de 3 gobiernos. El primero fue el del propio Anastasio Somoza García, que fue de 1936 a 1956. Él gobernó como dictador durante estos 20 años, controló el país mediante la Guardia Nacional, que entre otras cosas se especializó en cometer crímenes como violaciones colectivas y sistemáticas a las mujeres de los campesinos y los trabajadores que se les opusieron. Reprimió a los opositores políticos y por este reprimir se entiende el caso de los asesinatos selectivos. Durante este periodo se dio el asesinato del líder guerrillero Augusto César Sandino. Sandino había liderado una resistencia contra la ocupación estadounidense. Somoza García también acumuló enormes cantidades de riqueza, apropiándose de tierras, de empresas y de recursos del país que usó de modo personal. En 1956 fue asesinado por el poeta Rigoberto López Pérez. Empieza entonces el segundo gobierno, el de Luis Somoza Debayle, de 1956 a 1967. Tras la muerte de su padre, él asume el poder. Su gobierno fue un poco menos represivo, pero el sistema político siguió siendo el de una dictadura controlada por la familia Somoza. Durante esta etapa, Nicaragua siguió siendo aliada de Estados Unidos y el poder económico siguió estando concentrado en las manos de los Somoza. Tras su muerte, sube al poder su hijo Anastasio Somoza Debayle, quien va a gobernar entre 1967 y 1979. Fue el último gobernante de la dinastía, también fue considerado como el más corrupto, el más represivo de todos. Tuvo que afrontar el terremoto de Managua en 1974 y tras el terremoto hizo que gran parte de la ayuda internacional que fue enviada por la comunidad internacional, sobre decirlo, para ayudar a los afectados se desviara a su propio patrimonio. Con Anastasio Somoza Debayle aumenta el descontento social, la oposición se fortalece y digamos que ya va a lograr alcanzarse el máximo desarrollo de una oposición armada que había empezado desde los años 60 y que se había consolidado como Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Este grupo se inspiró en el pensamiento de Augusto César Sandino y fue un grupo en el que hubo una enorme participación social y, entre otras cosas, de la Iglesia Católica. Su origen fue el derrocar la dictadura, digo de la Iglesia Católica no como institución, sino de algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. Se buscó realizar reformas sociales y terminar con la influencia estadounidense. Entre 1978 y 1979 tuvo lugar la Revolución Nicaragüense.
el conflicto había ya alcanzado unos niveles muy elevados y se intensificó después del asesinato del periodista opositor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en 1978. Esto provocó protestas masivas, una guerra contra el régimen. Finalmente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional logró derrocar al gobierno en 1979 en el marco de la Revolución Nicaragüense. Somoza Debayle huyó del país y la dictadura terminó. En este momento también empieza el gobierno sandinista. Tras la revolución, el poder entonces fue asumido por una junta revolucionaria vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde uno de los más importantes líderes, más no el único, fue Daniel Ortega. Este nuevo gobierno implementó reformas importantes, como la campaña nacional de alfabetización, la reforma agraria, la nacionalización de algunas empresas y el programa de salud y educación. El gobierno sandinista se acercó políticamente a países como Cuba y la Unión Soviética, esto dentro del marco de la Guerra Fría y con una enorme tensión en relación a Estados Unidos. A partir de la toma del poder por el Frente Sandinista, se da origen a la Guerra de los contras de la revolución. Esta guerra empieza en 1981 y se prolonga hasta 1990. Esta guerra se retroalimentó gracias al apoyo de los Estados Unidos y estuvo constituida y consolidada por exmiembros de la Guardia Nacional de Somoza, opositores al gobierno sandinista y campesinos descontentos que no vieron alcanzados sus anhelos tras la famosa reforma agraria. Su objetivo era derrocar al gobierno sandinista. Como les dije, Estados Unidos apoyó esta iniciativa. Esta iniciativa se desarrolló desde los territorios de Honduras y también de Costa Rica. Durante el gobierno de Ronald Reagan, el gobierno sandinista se vio como una amenaza comunista en América Latina. Por ello, Estados Unidos entró a financiar y a entrenar a los contras. Esto provocó un gran escándalo político conocido como Irán-Contra. El escándalo Irán-Contra se debió exactamente al hecho de que el gobierno Reagan vendió armas a Irán mientras este se hallaba, enfrentado en cierta medida a Irak y a los mismos Estados Unidos. Esto dio lugar a una situación bastante irregular que consistió en el tráfico ilegal de armas y droga para financiar a la Contra. La venta de armas se hizo a Irán. Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos respondieron a la petición del primer ministro de Israel, Shimon Peres, para facilitar la venta de armas a Irán. Irán en ese momento estaba enfrentado con Irak y se encontraba en grandes dificultades para encontrar países occidentales dispuestos a venderle armamento. La idea era que Israel suministraría estas armas mediante un intermediario a un grupo político iraní opuesto al de el Ayatollah Khomeini. Después, Estados Unidos repondría las armas vendidas a Irán, que serían pasadas por contrabando a los iraníes. La operación requería el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos y encontró, por el contrario, el rechazo por parte del Congreso, que dijo que no estaba dispuesto a aprobar ningún tipo de intermediación de esta clase con el propósito de apoyar a la Contra nicaragüense. Finalmente, todo fue descubierto. Se pudo establecer que tanto el presidente Ronald Reagan como su vicepresidente, como el teniente coronel Oliver North, estaban implicados en los hechos, pero no se logró ir mucho más allá ni alcanzar el fondo de la cuestión. Nunca se pudo realmente llegar a un punto de comprobación hasta qué medida o en qué forma estaban comprometidos los altos dignatarios estadounidenses en toda esta manipulación tanto de armas como de recursos económicos. Cayéndose la relación con Irán y la venta de las armas, quedando esto al descubierto,
la contra dejó de recibir los recursos que hasta ese momento le habían sido suministrados y poco a poco se fue perdiendo el conflicto en una guerra de desgaste que se prolongó largamente entre 1981 y 1990. La guerra dejó graves pérdidas para Nicaragua, entre 30.000 y 50.000 muertos, la destrucción económica, la pobreza garantizada, el desplazamiento de población y una economía que se fragilizó. Al finalizar la guerra, entonces se realizaron elecciones democráticas que ganó la candidata de la oposición, Violeta Chamorro. A partir de su victoria, la relación con los Estados Unidos mejoró considerablemente. Sin embargo, volvería a tornarse crítica una vez retornara al poder Daniel Ortega, hecho del que hablaremos en una próxima entrega. Entonces nos escuchamos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, todas empiezan por Gilma Betancourt, entonces ya saben, ahí van a encontrar un material sumamente interesante que ha sido creado específicamente para y por ustedes. Nos escuchamos.